Continuamos conectados los amigos de Más de Uno Puertollano y continuamos analizando el pleno ordinario del pasado jueves del mes de abril del Ayuntamiento de Puertollano y tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Vox en el Ayuntamiento de la ciudad, Félix Canal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de volver a estar una vez más aquí, Julián. La actualidad manda. Yo le voy a preguntar por el pleno, pero es que pasan tantas cosas últimamente que le tengo que preguntar. La feria, ¿qué tal? El inicio. Pues bueno, la feria, el inicio para mí como pregón, Trabaja. genial. Ah, sí, Pues, ¿le gustó? me encantó. Además, José Mota es uno de mis ídolos Uno de tu debilidad, ¿no? y la verdad es que pues los pocos segundos que pude hablar con él, pero vamos, pues encantador, muy atento, luego con todo el mundo estuvo haciéndose fotos, haciéndose selfies y un pregón distinto, ¿no? A lo que solemos estar acostumbrados, sin atril en movimiento, un monólogo, pero bueno, que rememorando algunos de sus éxitos y demostrando pues un cariño por la ciudad que yo creo que es de agradecer y que bueno, pues le ha sido correspondido, ¿no? Con ese nuevo Recinto denominación ferial. del recinto ferial. ¿Y qué le parece esa denominación? Me parece muy bien. Me La, parece muy la bien. verdad es que no puedo decir otra cosa. Creo que si algo le define a José Mota es esas dos palabras de manchego universal. Creo que, como dijo en su pregón, pues llega un momento en el que la Mancha tiene que abandonar un poco Se lo ese pregunté aspecto yo por tan la mañana. humilde o Sí, ese sí, tono sí. tan humilde que tenemos, hacernos valer, Vale. hacernos querer sin desprestigiar a nadie, ni No, tener que no, no. ser más que nadie, sino darnos cuenta de lo que tenemos. Y bueno, pues la verdad es que yo, como es una persona que llevo viendo en la tele desde que empezó en Cruz y Raya Correcto. hasta ahora y lo has ido viendo progresar y estando siempre muy orgulloso de La Mancha, pues creo que darle a un manchego, a un paisano, como él dice, aunque no sea paisano estricto, dar la denominación de su nombre al recinto, pues la verdad es que cuando me comentó el alcalde que lo iba a hacer, pues la verdad es que no le pude poner ninguna pega. Le dije que me parecía acertada la elección. El segundo tema de actualidad es lo que pasó el pasado lunes y le vi yo trabajando y supongo que estaría, no hasta arriba, sino más. No, como diría José Mota, no, hoy no, mañana. Mañana. Pues la verdad es que sí, me pilló un rato trabajando en el horario en el turno de mañana y la verdad es que bueno, pues sí que pues fue pues algo distinto, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a un corte temporal, pero claro, aquello pues se convirtió en una especie de ínsula, porque claro, no se podía hablar por teléfono, no funcionaban los teléfonos ni siquiera internos, bueno, pues lo que todo el mundo ha vivido, ¿no? Y había que trabajar un poco, pues en plan Marsh, ¿no? Aquella serie que había de los hospitales de campaña, pues las analíticas imprescindibles, lógicamente la electricidad pues, reservada para el quirófano, para UCI, para las zonas más críticas del hospital y con el miedo, pues sobre todo más que a lo que llegaba, que lo que estuvo llegando por lo menos hasta que yo me fui era controlable, a lo que pudiera llegar o Pasar. a lo que pudiera pasar, porque ahí siempre es el problema que tiene un hospital, lógicamente más el nuestro, que siempre tiene que estar pendiente pues, de otra infraestructura súper crítica, ¿no? Que es Resol y que ahí pues cuando te quedas desconectado, pues no sabes lo que está pasando fuera, porque la verdad es que creo que fue lo que nos pasó a Sí, a todos, todos. que estábamos en pequeñas celdas, pero no nos enterábamos de lo que estaba pasando fuera. Ya cuando llegué al ayuntamiento por la tarde sí que cogí un poco de cobertura y ya fue ya cuando pude hablar con mi hija y ya me quedé un poco más tranquilo también y bueno, pues luego ya está, lo que nos pasó a todos, ¿no? Paciencia, esperar a que volviese la luz y a ver si no se vuelve a repetir, porque vamos, la verdad es que esto genera un caos que todavía a día de hoy no está totalmente recuperado. ¿Y nos crecen las cities con estos momentos históricos o más o menos similar a todos los días? Yo creo que esto lo que hace es un efecto rebote. Lo que hace es un efecto rebote porque, lógicamente, hay muchas veces la gente pues es responsable, sabe que si no hay luz, que si no hay recursos, pues el hospital va a estar igual. Mucha gente, como pasaba con el COVID, pues se aguanta, a lo mejor se retiene un poco en casa, se aguanta, no va. Y claro, al día siguiente, cuando se recupera la normalidad, esas personas necesitan atención. Y un poco, pues es el problema de siempre, y es que las urgencias acaban pagando o acabamos pagando el pato siempre, ¿no? En el sentido de que, pues viene lo urgente
acaba viniendo lo que el día del apagón fue urgente, pero no pudo venir a urgencias. Y bueno, pues cuando pasa lo que suele pasar, ¿no? Que atención primaria pues no recupera todos los recursos y no puede trabajar a pleno rendimiento, pues lógicamente también tiene que repercutir un poco en ese eslabón central que siempre es el peor mirado, el más apartado, el que parece que siempre se lleva un poco el patito feo de la sanidad, pero que luego es la clave de unión todo. entre primaria y hospitalaria. El otro momento histórico. Usted que es creyente y católico, ¿qué opinión le tiene el fallecimiento del Papa y ese nuevo mundo que nos trae con el cónclave del próxima semana? Pues eso, la verdad es que es un mundo que me fascina, porque los cónclaves que he podido vivir, pues la verdad es que, claro, esa liturgia y esa parafernalia desde que podemos... Hay una película que me encanta, que es Las sandalias del pescador, que fue la primera que hizo esa incursión figurada, no real, pero claro, ahora es que podemos estar hasta el extra omnes, pues podemos estar todos ahí. Yo creo que lógicamente como creyente pues la pérdida del Papa pues lógicamente es lo que es pues una sucesión más en las personas que van sucediendo a San Pedro, que lógicamente pues es una pérdida, es el cabeza de la Iglesia. Yo creo que todos los personajes históricos, y los papas lo son por antonomasia, yo creo que el Papa y el presidente de Estados Unidos, y probablemente la reina antes, ahora el rey de Inglaterra, son las tres figuras más reconocibles del planeta, ¿no? Pero tienen que buscarse o hay que buscarles un lugar en la historia. Entonces, pues no hay duda de que el Papa Francisco ha tenido esa cercanía o esa forma de hacerlo un poco más, pues esa iglesia con olor a pobre que él hablaba y que ha sido un poco distinto a sus predecesores, ¿no? Porque el Papa Benedicto XVI era más riguroso, más intelectual. Yo creo que era un intelectual, y lógicamente San Juan Pablo II fue pues un portento, ¿no? Ahora, pues bueno, esa incertidumbre de ver quién le sucede, que ya sabe usted que siempre dicen que quien entra papable en cónclave sale cardenal. Correcto. Así que no sabemos lo que habrá, pero bueno, que yo creo que en definitiva está un poco pues esas dos vías. Volver un poco a la tradición y que el Papa sea europeo, cosa que veo difícil, porque la Iglesia yo creo que sí, yo creo que la Iglesia se tiene que ir abriendo cada vez más a la realidad que tenemos, ¿no? Si estamos aquí en nuestra propia diócesis y vemos que tienen que venir sacerdotes de fuera de otros países, ¿no? Para que pueda seguir la asistencia a los fieles, yo creo que ya ha habido, no creo que sea latinoamericano, porque ya se ha abierto la brecha, y creo que ahora mismo África o Asia tienen muchas papeletas, con lo cual yo apostaría por esos continentes. No creo que vuelva tan pronto la pelota a Europa. Bueno, lo veremos. Hay apuestas, ya. En Roma ya, sí, en Roma están haciendo... Hay apuestas. Yo tengo papable a un italiano. O sea, yo creo que va a volver de transición a Italia, pero bueno, eso es... Y además a mí me fascina lo de Cónclave, y ya termino con este tema, porque es el único momento, el único evento en el que el hombre no ha podido... sabe lo que pasa, pero no ha podido entrar. Y eso me parece fascinante. Porque todo al final que es secreto, todo se cuenta. Efectivamente. Pero eso, cuando lo que usted ha dicho, extra omnes, y a partir de ahí se sabe, pero no se sabe. Pero hasta que el Espíritu Santo obra, ¿no? Que claro. se supone que es quien dirige la elección de los cardenales. Y es magnífico que sea por una chimenea, que sea puesta cada vez que hay un cónclave, porque no está ahí en la Capilla Sixtina. Está el hueco, pero no la estructura de efectivamente. Metal, efectivamente. Pasamos a la actualidad política de Puerto Llano. El otro día estuvo en los afectados. ¿Le dio tiempo o no pudo? ¿O estuvo su compañera en los afectados del apagón en el tren y en el pabellón Antonio Revilla? Yo estuve haciendo labores de habituallamiento. Teníamos la comisión de servicios sociales convocada, y ahí pues claro fue cuando cuando yo me enteré. Yo no sabía absolutamente nada del tema que había, y la verdad es que pues nos pilló a todos los integrantes de la comisión de todos los partidos allí en el ayuntamiento, y nos dedicamos a labores logísticas de apoyo, porque ahí yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Que cada uno aporte lo que pueda y apoye en lo que pueda. Y lógicamente luego ya sí llega un momento
en el que ya me tuve que ir a casa porque Claro. claro, la noche caía y Ay, ahí ya tenía que empezar a pensar como padre y dejar de pensar claro. como concejal. Sí, Pero sí. vamos, y Como persona también, porque al final como, cada uno tenemos nuestro efectivamente. hogar. Pleno ordinario de pasado jueves, ordenanza de terrazas. Le tengo que preguntar. Me lo imaginaba. Estaba pensando cuando venía de camino en aquella frase que creo que dijo Einstein sobre el gato de Schrödinger, ¿no? Que dijo, Sí. si alguien más me vuelve a preguntar sobre ese dichoso gato, me suicido, ¿no? Entonces yo creo que esto, pero bueno, a ver si ya lo cerramos. Venga, Bueno, vamos a cerrarlo. no, porque el tema, esto era lo previsible, lo que debería haberse hecho antes de la primera, de llevar por primera vez la ordenanza al Pleno. Entonces, el gobierno estaba enroscado, porque la posición del gobierno, algunas preguntas que se le habían hecho, era nuestra propuesta está hecha, admitimos variaciones o admitimos modificaciones. Entonces, nuestro principal caballo de batalla, nuestro principal miedo había sido el IPA, el itinerario peatonal accesible, que ya pues todo el mundo sabe que es como pues el peatón o las personas Sí. que van andando se pueden adaptar o pueden bordear las terrazas. Y llegaron dos documentos que para nosotros pues eran importantes y que venían a reforzar una propuesta que hicimos que era que retirara el gobierno la redacción del artículo que hacía referencia al IPA de su proyecto o de su ordenanza, de su proyecto de ordenanza, y se retomara la redacción que ese artículo tenía en la ordenanza anterior, que había sido votada por unanimidad y que lógicamente pues si en su día se votó por unanimidad asumíamos o pensábamos que saldría votada por unanimidad. El gobierno, el equipo de gobierno lo vio aceptable, dijo que no tenían inconveniente, que cedían en eso. Llegó un informe del jefe de movilidad, vamos, del departamento de movilidad, firmado por el intendente de la policía, en el cual pues avalaba que era posible y sobre todo, porque eso es algo que está muy... yo lo dije en estos mismos micrófonos, esa moratoria por la que algunos abogábamos, nosotros los primeros, llegó un informe del secretario, que es el fedatario máximo del ayuntamiento, en el cual lo calificaba un poco como pues casi contrario a la ley. Sí. ¿No? Entonces, lógicamente, yo creo que cuando actuamos como políticos, pues lógicamente no podemos entender de todo. Entonces muchas veces lo hacemos pensando pues en la buena fe, en la mediación, en tratar de salvar las situaciones. Lógicamente, si ya llega un informe en contra, lo que no podemos es seguir anclados ahí porque estaríamos cometiendo el mismo error que estaba cometiendo el gobierno de esta es mi propuesta, esta es mi propuesta, esta es mi propuesta. Entonces, lógicamente ahí pues ya el tema de la moratoria quedó descartada, esa ya no era una solución. Y bueno, pues nosotros, el gobierno cedió eso, nosotros cedimos un poco en el tema de las estructuras, que tampoco que pudieran estar ancladas al suelo y que yo creo que sinceramente no tiene, a lo mejor me adelanto a su siguiente pregunta, no tiene que verse como un indulto, como lo está, No. Como lo está, Iba por otro lado. como lo está vendiendo los otros partidos de la oposición. Sino que, bueno, pues si no hay ningún informe en contra, pues a ver, tampoco se trata de dificultar la labor del sector. Si esta ordenanza contempla el que se pida una fianza pues para las personas que van a hacer eso, pues suficientemente está garantizado el patrimonio de la ciudad. Yo confío mucho en la lógica y en el buen hacer del hostelero, porque en una de las reuniones que tuvimos con FEPU había algunos de ellos que nos decían, dice, si es que un poco la estructura la da el lugar, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre en la calle Calzada o a nadie se le ocurre poner un cerramiento porque no tiene sentido, o en la calle Puerto, ahí pues eso con tus laterales es más que suficiente. Entonces, mi siguiente pregunta era, usted aquí, sentado en esa silla, dijo que era una ordenanza que estaba muy verde. Andrés Gómez hace 10 días dijo que había una pequeña modificación gracias a Vox. Si pasamos de que esté muy verde a una pequeña modificación, sigue estando verde. A ver, estaba muy verde porque estaba poco negociada o poco hablada o poco pactada. Vale. No estaba respaldada por informes técnicos que faltaban. Y ahí es lo que yo creo que estamos un poco faltando a la realidad. Es decir, si nos hemos quejado
de que no había informes técnicos y de que no se estaba tomando la decisión por informes técnicos, esos informes técnicos llegan. Si cada uno nos estábamos quejando, ¿no? Porque en el pleno el señor Sánchez Manuel, no Sánchez Castro en Sí. este caso, pues me echaba en cara, ¿no? Es que usted el IPA le preocupaba, el IPA, y había de las 15 famosas terrazas, 9 el IPA no era un problema. Pues yo lo veo un problema no para las 9, es que parece que nos estábamos centrando en los 15 casos. El IPA había que tenerlo en cuenta para esos 15 casos y para los que vayan a venir, e incluso la propia viceportavoz, pues en declaraciones a la prensa, la viceportavoz del PSOE también se había mostrado preocupada por eso. Entonces no podemos ir cambiando la versión que vamos dando. Es decir, para ir avanzando, tenemos que ir centrándonos a la realidad. Si yo me quejo de que no hay informes, esos informes llegan. Me tengo que tragar mis palabras de moratoria porque me lo desmonta el secretario, me las tengo que tragar. Si me aceptan una modificación, que en definitiva es retomar el texto del anterior, lo tengo que retomar. Como me parece también fuera de toda lógica que en la web municipal pues el PSOE haya puesto un titular de PP y Vox tan de espaldas a la ciudadanía, haciendo referencia a un artículo 7 que si se saca la ordenanza anterior y se saca la ordenanza actual, es idéntico, es decir, se contempla de la A a la D los 4 mismos supuestos que se contemplaban en la anterior y que había llegado por consenso. Yo creo que aquí corríamos 2 riesgos, uno el enquistamiento y otro una especie de pena pública de hostelero bueno, hostelero malo, hostelero cumplidor, hostelero no cumplidor. Cuando hay que tener en cuenta, y eso conviene no perderlo de vista, que todas las estructuras que están fueron autorizadas, que no hay ninguna que esté ilegal, que todas han salido con los permisos en su día que necesitaban y no pasó nada en su momento, algunas de años de evolución. Y del año pasado. Y del año pasado, indudablemente. O sea, ahí es otra cosa, y ya me oyó usted en el pleno que le hace al alcalde que lo que no se puede hacer son estos berrinches de y ahora desmonto las terrazas. Y se lo agradezco, y ahora, se lo agradezco. Porque, claro, porque usted nombró Radio Televisión y todos, o yo me imaginé, yo me di por aludido que era por aquí. Hombre, claro, indudablemente. Si aquí las únicas cámaras que nos albergan son estas, y aquí está la dicotomía de la cámara y el micrófono, pero vamos, yo creo que lógicamente la oposición en Puerto Llano tiene voz gracias a esta casa, pues el 90%, ¿no? De ahí pues esa tira y afloja que tengo yo con el señor alcalde en insistir en la necesidad de que los plenos se vuelvan a retransmitir por facilitar algo que yo creo que es fundamental, y es que las personas no tengan que estar dependiendo de otras. Yo no tengo por qué depender de mi nieta para que me ponga por internet lo que antes pues podía pinchar mi televisión y ver en directo. Entonces, fíjese que ha venido los 2 últimos meses, desde febrero el alcalde Miguel Ángel Ruiz ha estado aquí en ese micrófono. Este mes parece que, bueno, coincidiendo con la feria, a lo mejor está un poco más, tiene pues más jaleo del día a día y tiene que estar pendiente de lo que es, pero este mes ha decidido el Partido Popular o el equipo de gobierno no acudir a esta cita mensual. Veremos a ver en mayo, veremos a ver. Siguiente tema, la modificación de crédito. La oposición critica mucho que se apueste mucho por quitar deuda. También se apuesta por el cementerio, por esa digitalización y por otras cuestiones. Pero, por ejemplo, el PSOE quiere que se apueste más por beneficiar a barrios, asfaltado, temas. Para vos, ¿qué supone estos 4,2 millones? A ver, pues lo primero, y hay que ser realistas, si nos trasladamos al año pasado, y en este seguramente que va a pasar lo mismo, pues es la primera de muchas que van a venir, ¿no? Ahí hay una cosa, o hay un punto en el cual pues hay que ser sincero, y es que si nos fiamos, y yo me fío 100% de lo que dice la señora interventora, que si el secretario es a nivel legal el más alto, pues a nivel económico la señora interventora es la máxima autoridad dentro del ayuntamiento. Hay que ajustarse a unos principios, y es que el remanente líquido de tesorería, pues únicamente ahora
no en la anterior legislatura, que en la anterior legislatura sí se podía invertir en quitar deuda o en gastar para otras cosas, pero ahora solo se puede utilizar para quitar deuda. Entonces, quitar deuda yo fue el ejemplo que puse a la hora de argumentar nuestro voto a favor. Es lo mismo que yo puedo hacer en mi casa. Si ahora resulta que yo tengo un dinero, pero ese dinero solo me sirve para quitarme deuda del banco, pues si me quito la hipoteca, voy a dejar de pagar el recibo y me voy a ahorrar los intereses. Indirectamente voy a tener más dinero. ¿Que no para este ejercicio? Vale, pero si ya tengo la previsión de que en el 2026 pues voy a tener 1,2 millones más, pues X más 1. ya los puedo tener y los puedo utilizar. Las modificaciones de crédito tienen un problema, y es que es el típico en el cual meto tantas cosas que con unas puedo estar de acuerdo, con otras no, y otras, pues decir, mira, ni a favor ni en contra. La podría dejar pasar. ¿Qué ha pasado con esta? Pues que es relativamente factible coger el voto a favor. Es decir, hay una inversión muy fuerte en el cementerio, tanto en el programa de digitalización, que la verdad es que viene muy bien, ¿no? Sí. Porque tenemos que ir avanzando como ciudad, como en ese portaferetro, pues que lógicamente si le facilita a los operarios su labor, pues bienvenido sea. Y luego había otros puntos en los que pues también se puede ceder o se puede, lógicamente, había uno para los gastos del centenario de la ciudad. Sí, que le preguntaré ahora también porque... Ahí, lógicamente, hay que poner carne énfasis, en el ¿no? asador, Sí. hay que poner énfasis, lógicamente. Había otro que era para gastos diversos, otro para la piscina de la calle Copa, Sí. que había que... Entonces eran cosas que no parecía que fueran a ser o no eran aparentemente excesivos brindis al sol. Teniendo en cuenta que es la primera, pues bueno, pues sí que estaba... Nosotros sí somos partidarios de recortar deuda, que ya bastante hemos tenido y bastante tenemos, más que nada porque si volviéramos a caer en esa autocomplacencia de que ahora estamos estupendamente, vamos a gastar, nos volvemos a ver como pasó con el PSOE y no queremos volver a entrar en esa espiral. Cuénteme algo, aunque sea poco, que yo sé que ya lo sabe algo. Cuénteme algo del centenario de la ciudad, de los actos. De los actos, pues... Lo que me pueda contar. ¿Y qué le puedo contar? No, la verdad es que sí que he estado reunido con el concejal de Cultura, con el señor Verdonces, y bueno, pues como pasa siempre que se juntan dos personas, en algunas estamos de acuerdo, en otras no, y en otras estamos en desacuerdo. Yo mi primera decepción, que creo que compartirá usted, pues no va a venir Su Majestad el Rey. Vaya por Dios. Entonces era una de mis ilusiones y de mis deseos, pero ese ya me temo que no. Que no. Y luego, pues bueno, la verdad es que creo que firme todavía no hay nada. Es decir, que aunque hay muchas ideas, Propuestas y muchas ideas. propuestas, yo creo que eso, y es algo en lo que creo que el equipo de gobierno está de acuerdo, no se debe limitar a un solo día, sino que debe prolongarse pues a lo largo de un año, que probablemente lo que haya que hacer sea el año del centenario, de junio del 25 a junio del 26, y que sí creo pues que bueno, que eso lógicamente debe implicar a toda la ciudad, que tenemos que empezar a hacernos, por lo mismo que decía el señor Mota, vamos a empezar y a terminar con él, que tenemos que empezar a hacernos valer como ciudad, ver cómo hay ciudades a nuestro alrededor, Almodóvar, Argamasilla, que saben acabar haciendo pues ferias cofrades y cosas que son auténticos signos suyos y que indisolublemente los asocian, que nosotros tenemos la suerte de contar con nuestro santo voto y con nuestras tradiciones, pero con un centenario no se cumple todos los días, que tendrá que quedar constancia para la historia, y que hay que alejarse un poco más o implicar a toda la ciudadanía, hay que alejarse un poco más de que esto no se puede resumir lógicamente a un concierto del cual ya le adelanto que no sé nada del tema de conciertos, pero que sí le puedo decir que hasta ahora los que se han hecho han sido por decisión exclusiva del equipo de gobierno, porque algunos no pegan ni con cola. Eso se lo dije al señor Verdonza, que yo no sé cómo articulan a veces las ocasiones y el concierto que acompaña, porque fíjese para el santo voto cuando venga
Azúcar Moreno. Azúcar Moreno, ¿Quién sí, viene para joder, el no me Santo salía, sí. Cuando me dieron a mí los papeles, yo creía que era el gasto en azúcar para... Ahí me pilló poco fino y dije, Dios mío, ¿cómo puede costar esto? ¿Cómo puede costarle de azúcar, ¿Y ¿no? cómo puede ser que lleve azúcar en... El Santo Voto, ¿no? El guiso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que el centenario lo que se merece es eso, es que se extienda a toda la ciudadanía, que todo el mundo lo pueda vivir. No hay que hacer tampoco fastos imperiales. Voy a ser Esto no es malo, el un Manuel centenario. Carrasco. Pues probablemente habría que reconocer, si se es justo, y usted sabe que yo trato de ser justo, que yo creo que el señor Manuel Carrasco pagó un poco el pato de la transición del gobierno, porque claro, ahora uno se lee los gastos el presupuesto que tiene el Departamento de Cultura, que es un presupuesto, de festejo, no de cultura. Importante. Que es un presupuesto importante. Y luego algunos conciertos, pues que vamos. Si sumas los tres, pues ahí está siempre la división, ¿no? Porque yo dentro de mi equipo hay gente que piensa, no, pues que hay que diversificar, y otros que son de, no. Aquí un concierto en condiciones que mueva toda la provincia y alrededores y que nos lo traiga. Pero bueno, eso está por ver. Nos vamos. Muchas gracias, Félix, como siempre. A vosotros, como siempre. Nos vemos en Santo Voto y en el próximo pleno. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.